Voy a tomar medio minuto para decirles algo sobre el Instituto de Investigación Bíblica. El Instituto de Investigación Bíblica es una oficina de la Asociación General que tiene como propósito manejar, administrar asuntos relacionados con doctrina, fe y teología adventista para la Iglesia mundial. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en reuniones con obreros, pastores y con profesores de teología, teólogos de la Iglesia adventista alrededor del mundo, y también nos mantenemos en diálogo con científicos adventistas. Las iglesias tienen también lo que se conoce como el Instituto de Geociencia, que mantiene un ojo, por así decirlo, sobre la teoría de la evolución y el impacto que esta teoría está teniendo no solamente en el mundo, sino también en algunos círculos adventistas. Así que pasamos mucho tiempo en esas actividades, y ocasionalmente tenemos el privilegio de reunirnos con miembros de iglesia, dirigentes de iglesias locales, como lo son ustedes, para compartir un poco con los retos que la iglesia está enfrentando. Esta mañana, como ya se indicó, yo voy a concentrarme en dos áreas. La primera tiene que ver con conversaciones que la iglesia adventista ha tenido con otras denominaciones protestantes, y luego nos concentraremos un poco en una de las áreas de controversia en algunos círculos adventistas, una de las áreas más controversiales realmente dentro de algunos círculos adventistas, como lo es la doctrina de la Trinidad. Con relación a diálogos, debo mencionar algo que todavía no es muy conocido, pero que está en proceso. La Iglesia Adventista es un movimiento que está creciendo aceleradamente, y como nunca antes nosotros estamos entrando en contacto directo con religiones mundiales no cristianas. No quiere decir que en el pasado no estábamos en contacto con estas religiones, porque nuestra misión nos ha llevado a regiones del mundo donde el islamismo es mayoritario, el hinduismo, el budismo, el animismo. Así que siempre ha habido ese contacto, pero en los últimos 20 años, alrededor de 20 años, la Iglesia intencionalmente ha tratado de lanzar su misión en el área donde esas religiones predominan. Y eso trae consigo una serie de riesgos sumamente marcados. Algunos de los riesgos son aún riesgos de vida, porque como ustedes saben, en algunas religiones mundiales se le prohíbe al local, al individuo, escuchar estudios relacionados con el cristianismo que lo podrían mover de su religión no cristiana a la cristiana, y se arriesga la vida de aquel que se atreve, cristiano o adventista, a iniciar un diálogo, una conversación con individuos de otra religión. Así que el elemento de riesgo físico está allí, y hemos visto situaciones muy, muy difíciles para algunos de nuestros miembros de iglesia y aún para algunos de nuestros obreros. Hemos visto con gozo y alegría que la Radio Mundial Adventista está haciendo una obra maravillosa en esas áreas, donde es muy difícil para nosotros entrar. La Radio Mundial Adventista entra y está teniendo un impacto particularmente en el mundo islámico, entre los musulmanes, en África y en otras partes del mundo. De hecho, nosotros hemos descubierto, es decir, la Iglesia ha descubierto, que hay lugares del mundo donde no hay presencia física adventista porque el país o la región está bajo control de extremistas de esas religiones. Pero hemos descubierto con alegría que la Radio Mundial Adventista se ha estado escuchando y que hay grupos, pequeños grupos de individuos
adventistas reuniéndose en hogares en secreto, de los cuales la iglesia organizada no sabe absolutamente nada. Y hace poco, quizás menos de 2 años, en una de esas regiones, el presidente de la división anunció por Radio Mundial Adventista que él iba a tener unas reuniones evangelísticas cerca de la frontera de ese país, que es extremista. El otro país permite este tipo de actividades. Y para la sorpresa del presidente de la división, llegó una delegación de ese otro país que habían escuchado de estas reuniones y llegaron identificándose como adventistas porque querían conocer sus hermanos. Y llegaron prácticamente uno por diferentes rutas para encontrarse allí. Y así, calladamente y en secreto, regresaron a sus lugares. Yo no estoy mencionando nombres porque yo no sé dónde este video va a terminar. Y no creo que es prudente arriesgar la seguridad de miembros de nuestra iglesia en ninguna parte del mundo. Yo le puedo contar a ustedes de individuos importantes en algunas de estas religiones no cristianas que en secreto son adventistas y que han pedido que en ninguna forma ni en ningún lugar se les mencione por nombre, porque estarían arriesgando su vida y las de sus familias. Y estas personas en secreto están haciendo una gran obra para el Señor. Y nosotros hemos visto que esto calladamente va creciendo y creciendo y creciendo. De ahí pues que se ha pensado que sea prudente para la iglesia adventista el que trate de entrar en diálogos con dirigentes religiosos de estas otras religiones, de manera que ellos entiendan quién es el adventismo y puedan entender también que el adventismo tiene una función muy particular dentro de el mundo cristiano. En estos momentos todavía nosotros no tenemos ningún diálogo oficial, no hemos tenido. Debo mencionarles que en forma maravillosa hay un gran interés en Saudi Arabia, la Universidad Islámica de Saudi Arabia, donde hay líderes teólogos islámicos, de iniciar conversaciones con la iglesia adventista. Y yo pienso que esto es algo maravilloso y que la iglesia debe hacerlo en el cumplimiento de su misión. Dentro de esta misma temática de diálogos con religiones no cristianas, nosotros estuvimos en el país de Turquía, pasando por allí con un pequeño grupo de teólogos adventistas, y nos detuvimos en la ciudad de Esmirna. ¿Recuerdan? Ciudad de Esmirna. En la ciudad de Esmirna hoy en día hay una universidad islámica, un seminario teológico islámico, de una influencia significativa en esa región del mundo en la formación de líderes religiosos islámicos. En esa universidad a esa universidad y seminario fue una joven adventista que vive en Turquía a tomar algunas clases acerca de la teología islámica. Y se identificó como adventista y la aceptaron y ella ha tomado varias clases. Y ella testificó a sus maestros y los maestros quedaron intrigados acerca del adventismo porque hay una cantidad de semejanzas entre el adventismo y el islamismo, significativa en términos de estilo de vida, de piedad en la religión, etcétera. Ella le informó a estos profesores que nosotros íbamos a pasar por allí. Y ellos dijeron, nosotros queremos reunirnos con estos teólogos adventistas. Hay gente que se asusta
cuando escucha que nosotros estamos hablando del adventismo con otras denominaciones y religiones. Miren, mis amados, son puertas que el Señor abre. Y nosotros no podemos detenernos a titubear y a decir, bueno, ¿y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué va a pasar? No. El Señor abre una puerta y usted por fe entra por ella. Lo triste fue que nosotros íbamos a estar en Esmirna una noche y llegábamos a las 6 de la tarde y en la mañana siguiente salíamos. Así que ellos se comunicaron conmigo y yo le dije que sí, que con gusto podíamos reunirnos con ellos. El único tiempo que había era la cena. Que vinieran al hotel, nosotros pagaríamos por su cena y nos reunimos, 3 de ellos, con el grupo nuestro. Y fue una reunión maravillosa. Ellos querían entender quiénes éramos nosotros los adventistas y tenían preguntas. Y nosotros conversamos con ellos. Y ellos hicieron una pregunta muy importante, que es una pregunta que nosotros a veces también nos hacemos. Ustedes son todos cristianos, ¿por qué ustedes los adventistas son un grupo aparte, distinto, dentro del cristianismo? Y nosotros le comenzamos a explicar por qué éramos. Y entre las cosas que les mencionamos, le dijimos, nosotros los adventistas somos un movimiento de reforma dentro del cristianismo. La profecía bíblica indica que tristemente el cristianismo entró en un proceso de apostasía temprano en la historia que se desarrolló fuertemente durante la Edad Media. Y la iglesia cristiana entró en apostasía. Y entonces le dijimos algo que a ellos los sorprendió. Como resultado de esa apostasía, el cristianismo produjo la Inquisición y las cruzadas. Ellos se quedan así y dicen, ustedes están diciendo que ustedes no están de acuerdo con las cruzadas. Ustedes saben lo que son las cruzadas, ¿no? Y nosotros creemos que si la iglesia se hubiese mantenido pura, las cruzadas jamás hubiesen sido necesarias. Boquiabiertos. Y entonces sí se interesaron en entender quiénes éramos nosotros y nuestro intento por restaurar verdades bíblicas y preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron sentados en la mesa hasta las 12:25 de la noche. Tuvimos una conferencia bíblica en Turquía con teólogos adventistas donde fueron alrededor de 240 teólogos adventistas alrededor del mundo por 10 días. Y la Universidad Islámica preguntó si uno de sus teólogos podría ir y hacer una presentación teológica en la conferencia adventista bíblica. Y nosotros le preguntamos de qué hablaría él. Y él dice, queremos hablar de la segunda venida de Cristo en el Corán. Y nosotros le dimos, vengan. Y fue una experiencia maravillosa. Y a mí me parece que el tiempo ha llegado. Y el paso se va a acelerar mucho más. Según nosotros entramos en estas conversaciones con religiones no cristianas. Yo podría contarles otras experiencias con estas religiones no cristianas, lo que está sucediendo y cómo los adventistas que viven en regiones del mundo donde estas religiones predominan, cómo ellos son respetados y admirados por estos individuos de otras religiones. Un taxista de una de esas religiones me dijo a mí, estos adventistas que viven por aquí son mejores creyentes que yo en mi propia religión. Ellos están dedicados, son gente entregada a su fe y la practican. Están entendiendo que el adventismo es un fenómeno único dentro del cristianismo que puede tener
y está teniendo un impacto maravilloso entre ellas. Así que probablemente en los próximos años ustedes van a escuchar más acerca de diálogos entre teólogos adventistas con representantes no solamente del Islam, sino de otras religiones mundiales. Y allí vamos a cumplir la misión. A cumplir la misión. No es a otra cosa que vamos. El Señor usa a individuos en diferentes niveles para realizar ciertas tareas. Ustedes no pueden ir a Saudi Arabia y tocar a la puerta del seminario, uno de los seminarios más importantes islámicos, para dar un estudio bíblico. Ustedes no pueden, no tienen los recursos para llegar allá, no los van a dejar entrar. Pero a nosotros ellos nos abren la puerta para que entremos. ¿Y usted piensa que yo voy a titubear? Oh, no. Presidente de la República, si el presidente de la República me llamara esta tarde y me dijera, yo quiero que vengas a mi oficina para que me hables acerca de la segunda venida, ¿usted se cree que yo lo voy a llamar a usted o voy a llamar al presidente de la asociación o de la misión para que me diga si puedo ir o no? ¿Quién usted cree que abriría esa puerta? Así que no debemos tener temor. Este movimiento está en las manos de Dios, no está en las manos de los hombres. Y si se le ataca, es precisamente porque Dios lo está usando poderosamente. Hemos tenido dos diálogos muy importantes en los círculos cristianos. El primero fue en el 1994-1998 con un grupo de teólogos luteranos en Europa. Mayormente nos reunimos en Suiza. 4 años reuniéndonos con ellos. Ellos en Alemania, particularmente en Alemania, pero en otras partes de Europa, la iglesia adventista era considerada por los luteranos no como una iglesia cristiana, sino como una secta. Y a menudo ellos mismos hacían comentarios muy negativos contra el adventismo. Y la iglesia en Europa le solicitó a la Asociación General que buscara la forma de hacerle entender al mundo luterano en Europa quiénes éramos nosotros realmente. Así pues se inició estos diálogos con ellos, 8 teólogos luteranos, 8 teólogos adventistas, 4 años, nos reuníamos una vez al año, una semana entera, 8 y 10 horas al día. Todo lo que usted llevaba con usted a la mesa era la Biblia y nada más. Y allí la intención era que ellos entendiéramos quiénes éramos nosotros y nosotros entender mejor quiénes eran ellos. No tengo tiempo para darle un informe de los 4 años, porque sería demasiado largo. Debo decirles que el primer día que nos reunimos, usted podía prácticamente tocar el prejuicio. Ellos pensaban, basado en los comentarios que luego se inician, ellos pensaban que nosotros éramos predicadores callejeros sin educación formal en el campo de la teología. Y en cuanto comenzó el diálogo, ellos se dieron cuenta que estaban hablando con gente que conocía tanto como ellos. De hecho, el diálogo se inicia con Lutero y cómo la iglesia adventista tiene un gran respeto por la figura de Lutero y por la obra que hizo Lutero. Y nosotros teníamos entre los adventistas un teólogo de Europa especializado, que se había especializado en sus estudios en Lutero.
Y fue interesante ver cómo durante la discusión, es decir, discusión en el sentido positivo, no había peleas, era diálogo, cómo durante la conversación los luteranos citan los trabajos de Lutero para afirmar cosas, y cómo el adventista le dice, pero a ti se te olvidó citar de tal libro, donde Lutero también dice esto. Entonces él, este teólogo adventista, que es alemán, habla alemán, y que sabe latín, habla latín, es decir, aprende de memoria los pasajes de Lutero en latín, él se los repetía a ellos en latín. Y no llevó más de una hora para los luteranos decir, la verdad el caso es que ustedes saben más de los escritos de Lutero que nosotros. Y esto comenzó a romper ¿qué? El prejuicio. Se dieron cuenta que nosotros no éramos tan extraños como ellos pensaban que éramos. Y el diálogo continuó en forma muy agradable de ahí en adelante, las barreras se cayeron y hablábamos con toda libertad. Uno de los tópicos de mayor interés para ellos fue el sábado y la ley. La ley y el sábado. Ellos presentaron su posición como luteranos. Nosotros presentamos la nuestra. Sumamente interesante. Yo decía, si los hermanos de la iglesia pudiesen ver esto. Una cosa increíble, ¿no? Usted tiene la oportunidad de tomar a estos intelectuales luteranos y darle un estudio bíblico de 1 hora. Y ellos le escuchan, ellos responden, hacen preguntas muy amables, pero las preguntas no son tontas, o sea, son preguntas que tienen como propósito hacer daño al argumento, ¿no? Pero el grupo adventista estaba muy bien capacitado y para la gloria de Dios nosotros dimos buen testimonio de nuestra fe. El resultado de ese diálogo se publicó en un libro donde están las presentaciones, los estudios que ellos prepararon, los estudios que nosotros preparamos, y eso se publicó tanto por los luteranos como por los adventistas, y ese libro se ha distribuido por toda Europa y en todas las universidades y seminarios, particularmente luteranos en Europa, pero en todas las universidades, por ser un documento de diálogo con los adventistas, pues los adventistas nunca se han distinguido por entrar en conversación con otras denominaciones, y las otras denominaciones han manifestado muy poco o ningún interés en entrar en diálogo con los adventistas. Así que este fue un documento muy, muy importante. El documento ha revelado claramente que nosotros no estábamos vendiendo la iglesia ni vendiendo la fe. Así pues, ese diálogo no ha sido generalmente utilizado por los críticos de la iglesia dentro de la iglesia para decir que la iglesia entró en esta conversación con los luteranos y entregó su fe, entregó sus convicciones. Generalmente esa acusación contra ese diálogo no surge, usted la encuentra aquí y allá, y no surge porque le decimos a las personas, mira, aquí está el documento, aquí están los libros, léelo. Si después de tú leerlos descubres que realmente nosotros socavamos la fe adventista, entonces ven y conversa con nosotros. Y realmente los documentos son adventistas. El capítulo sobre la ley y el sábado es lo mismo que usted da en estudio bíblico a una persona con la cual usted está dando estudio bíblico, ¿no? Es un testimonio de lo que la fe adventista realmente es. Y ha resultado, el resultado en Europa ha sido muy positivo también. El luteranismo en Europa ahora es un poco más cuidadoso con el adventismo, lo respeta mucho más, las acusaciones que antes se hacían prácticamente han desaparecido. Ha habido un poco de reacción entre los luteranos, quienes piensan que los teólogos luteranos que se reunieron con nosotros se vendieron a nosotros, lo cual no es cierto, ¿no? Pero es una percepción entre los luteranos, de la misma manera que algunos adventistas pueden decir, los adventistas se vendieron. Pues usted tiene una situación mucho más compleja en Europa entre los luteranos.
Fue interesante que ya terminando el diálogo con ellos dijeron que les gustaría seguir teniendo contacto con nosotros y que les interesaría tener una especie de reunión europea, no un diálogo, sino una reunión europea en Europa con ministros, no solamente teólogos luteranos, sino ministros luteranos, teólogos y ministros adventistas, con un propósito. Ellos habían descubierto que nuestras iglesias durante el sábado están llenas en Europa. Lo mismo que aquí, ¿no? Pero en el mundo protestante en Europa y aún en el mundo católico en Europa, las iglesias el domingo por la mañana están muy vacías. Muy vacías. Y claro, eso es un motivo de preocupación para los líderes cristianos en Europa de cualquier denominación. Ellos pensaron que sería bueno sentarse para que nosotros pudiésemos compartir con ellos qué es lo que nosotros hacemos que es tan efectivo que hace que los miembros de iglesia vengan el sábado a adorar a la iglesia. ¿Cómo nosotros, la pregunta era cómo, que nosotros los adventistas nos hacíamos, era cómo nosotros podemos ayudar a los luteranos a que guarden el domingo mejor? De todas maneras, nunca se concretizó. Y en parte yo supongo porque hubo algunas reacciones entre algunos luteranos en Europa, como les mencioné, pensando que los luteranos del grupo que se reunió con nosotros no fueron tan firmes como ellos hubiesen pensado. El contacto con los luteranos continúa, son gente muy amable, muy buena. Nosotros dimos nuestro testimonio, eso lo dejamos al Señor. Se produjo un volumen que está en las bibliotecas de toda Europa y esos frutos se los dejamos también al Señor. La conversación más controversial que hemos tenido ha sido con los católicos. Y eso es entendible. El catolicismo, hacia fines del siglo pasado, 1970 en adelante, había estado manifestando interés en reunirse con dirigentes de la Iglesia Adventista. Particularmente ellos habían dicho, nos interesaría reunirnos y conversar con ustedes acerca de libertad religiosa. Ustedes tuvieron ahora un evento aquí de libertad religiosa, ¿no? Pero esto involucraba realmente que la Iglesia Adventista participara de asuntos relacionados con alto liderazgo dentro del catolicismo. Y la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia en los 70 y 80 no estaban seguros cómo los miembros de la Iglesia verían tal evento, ¿no? Así que realmente se cohibieron y nunca se hizo nada. Pero en el 1999, cerrándose el siglo, llegó una invitación formal del Vaticano a la Asociación General, manifestando el deseo que ellos tendrían en reunirse con varios de los dirigentes de la Iglesia para conversar acerca del adventismo, tratar de entenderlo mejor y compartir con nosotros algunas preocupaciones que ellos tenían o asuntos de interés. En la Asociación General hay una oficina que se llama la Oficina de Relaciones Interconfesionales. Es la oficina que mantiene contacto con otras denominaciones cristianas. Y esa oficina tiene una pequeña, un comité, que le decimos en español comité, una comisión. Un comité que es el que se reúne para discutir cómo pueden hacerse tales cosas y demás. Así que esta petición se llevó a ese comité.
Y el comité se reunió, la discutió por un largo rato, explorando los pros y los contras, y decidió no tomar ninguna decisión. Decidieron que esto era un asunto muy serio porque venía del Vaticano mismo y que era necesario que la administración de la Iglesia Mundial examinara la petición y le diese al comité alguna instrucción sobre cómo manejar esta situación. Y la administración de la Asociación General estudió el asunto y decidieron que no era prudente tener un diálogo oficial con el Vaticano, por una variedad de razones, supongo yo. Pero que había una cosa que se podría hacer, y siendo que ellos habían invitados, podrían ir 3 personas de la Asociación General informalmente, reunirse con ellos, preguntarle qué ustedes quieren, ¿no? Y así el comité acordó enviar 3 personas. Fue el doctor Bert Beach, que en ese entonces era el director del Departamento de Libertad Religiosa. Fue el doctor John Gratz, que ustedes conocieron ayer, que en estos momentos es el director, en aquel entonces era el director asociado del Departamento de Libertad Religiosa, y fue el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas, su servidor. No sabíamos cuál era la agenda y no pedimos que nos dijeran cuál era la agenda porque era una reunión informal. Nosotros oramos al respecto y fuimos al Vaticano. Nos trataron de lo mejor, de lo mejor. Nos pusieron en el Hotel Santa Marta, dentro del Vaticano, los cuartos sencillos, no lujosos. La cama mía, sobre la pared de la cama había una cruz, pero obviamente lo que había allí anteriormente era un crucifijo. Y ellos, por respeto a los protestantes adventistas, quitaron el crucifijo, pusieron una cruz. A veces nosotros los adventistas a veces no estamos claros en la diferencia, pero la diferencia es significativa. La cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo independiente de identidad denominacional, un símbolo del cristianismo. El crucifijo es una invención católica que se utiliza, de acuerdo al pensamiento católico, para ayudar al adorador. Es un instrumento de ayuda. Está hablando con Jesús, ver la cruz y a Jesús crucificado supuestamente facilita el acto de adoración. Eso es lo que el catolicismo oficialmente dice. En la práctica esto va mucho más allá. Nosotros a veces como adventistas decimos la cruz no, porque estamos pensando en ¿qué? En el crucifijo, ¿no? Y obviamente usted no va a encontrar en ninguna iglesia adventista un crucifijo. Pero usted puede que encuentre en algunas partes del mundo, en la parte de afuera de la iglesia adventista, una cruz. Y a veces la ponen para Semana Santa en el púlpito, ¿no? Un símbolo del cristianismo. Y ellos, como un acto de cortesía y de respeto, nos dieron el símbolo del cristianismo y removieron, hasta donde yo entiendo, removieron el crucifijo. En la mañana, yo fui el primero que llegué, yo llegué tarde en la noche, en la mañana fui a la cafetería de ellos. Estaba en el subsuelo. Yo entré, abrí la puerta, entré, y habían 2 hermanitas, nosotros les decimos de la caridad, ¿no? De pie, paradas al lado de una mesa, y se sonríen ampliamente cuando me ven. Me dice, ¿usted es el ministro adventista que nos está visitando? Yo digo, sí.
tenemos un desayuno vegetariano para usted. Y yo no protesté. Soy protestante, pero en ese momento no protesté. Y me senté con ellas y conversamos. Y estábamos hablando en inglés. A ellas les resultaba muy difícil hablar en inglés, no era su idioma. Y de pronto yo descubrí que hablaba en español. Así que los ojos de ellas se iluminaron y conversamos en español por un rato. Ese día nos reunimos en la mañana con el que ahora es un cardenal Casper, Walter Casper, uno de los teólogos más influyentes dentro de la Iglesia Católica. En aquel entonces él era el director de la oficina de Relaciones Ecuménicas del Vaticano. Estaba con él su asociado, el secretario de esa oficina, un norteamericano que había estado por muchos años en el Vaticano. Algunos han dicho que nosotros nos reunimos con Ratzinger, lo cual no es cierto. Hubiese sido interesante reunirse con él. Yo, para dar testimonio, se lo doy a cualquiera, yo no tengo pena ninguna. Pero estaba Walter Casper y fue muy agradable. 2 de ellos, 3 de nosotros, 5, en una mesa, tranquilos, relajados, conversando, preguntándonos: háblenos de ustedes, los adventistas, y nosotros hablándoles de qué era la iglesia adventista. Obviamente ellos sabían más de lo que nosotros le estábamos diciendo, pero conversamos, y ellos nos conversaron del Vaticano, y hablamos del Vaticano, y de cómo está la salud del Papa, y no sé qué cosa. Y en la tarde regresamos.